¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien aparentemente común puede convertirse en el héroe de toda una nación? La historia de Gedeón es una prueba de que la verdadera fuerza no radica en las apariencias o las circunstancias, sino en la fe y la obediencia a Dios. En este video, descubrirás cómo un hombre, inicialmente tímido e inseguro, fue transformado en un líder valiente que liberó a Israel de sus opresores. Prepárate para una historia llena de suspense, estrategia y una lección de vida que te inspirará. El escenario de la historia de Gedeón se sitúa en la época de los jueces, un periodo marcado por ciclos de desobediencia, opresión, clamor y liberación. Israel se había apartado de los caminos de Dios y, como consecuencia, fue entregado en manos de los madianitas. Durante 7 años, los madianitas devastaron Israel, saqueando cosechas y destruyendo ganado, dejando al pueblo en extrema pobreza. Los israelitas estaban tan aterrorizados que se escondían en cuevas y montañas. Este era el desolador contexto en el que vivía Gedeón. Formaba parte de un pueblo desesperado, clamando por ayuda. Es en este contexto de debilidad y miedo donde comienza a desarrollarse la historia de Gedeón. En una ocasión, Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, un lugar poco habitual para esa actividad, ya que normalmente se usaba para prensar uvas. Lo hacía para esconderse de los madianitas y proteger la escasa cosecha que le quedaba. De repente, un ángel del Señor se le apareció y lo saludó con las palabras: «El Señor está contigo, hombre valiente». El saludo parecía irónico para Gedeón, quien se consideraba todo menos valiente. Era el menor de la casa de su padre, que, a su vez, pertenecía a la tribu de Manasés, una de las menos destacadas de Israel. Sin embargo, el ángel ignoró las objeciones de Gedeón y reafirmó su llamado: él lideraría al pueblo hacia la victoria contra los madianitas. Aún incrédulo, Gedeón preguntó: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron?». A pesar de sus dudas e inseguridades, Dios no cambió su elección. Este llamado inesperado nos muestra que Dios no mira la capacidad humana, sino el corazón y la disposición para obedecer. Desconfiado y temeroso, Gedeón pidió una señal para asegurarse de que realmente había sido elegido por Dios. Preparó una ofrenda de carne y pan sin levadura y la colocó sobre una roca. El ángel tocó la ofrenda con su vara, y un fuego consumió todo instantáneamente. Esta fue la primera señal de que Dios estaba con él. Aún así, Gedeón no se sentía completamente seguro. Más tarde, pidió a Dios 2 señales adicionales usando un vellón de lana. En la primera petición, Gedeón pidió que el vellón estuviera mojado con rocío, mientras que el suelo a su alrededor permaneciera seco. Dios cumplió. En la segunda petición, Gedeón invirtió la orden: que el suelo estuviera mojado y el vellón seco. Una vez más, Dios confirmó. Estas señales fortalecieron la confianza de Gedeón, pero también evidenciaron su reticencia inicial. Necesitaba una reafirmación constante de que realmente había sido llamado por Dios. Es interesante notar cómo Dios, pacientemente, respondió a cada solicitud, mostrando que comprende nuestras debilidades y trabaja en nuestra fe. Con la confirmación divina, Gedeón convocó un ejército para enfrentarse a los madianitas. Inicialmente, 32.000 hombres se presentaron. Pero Dios le dijo a Gedeón: «Todavía hay demasiada gente». El Señor no quería que Israel se jactara de su propia fuerza. Así que Gedeón, siguiendo la instrucción divina, despidió a todos los que tenían miedo. Quedó un ejército de 10.000 hombres. Sin embargo, Dios redujo aún más ese número. A través de una prueba inusual, basada en la forma en que los soldados bebían agua, Gedeón terminó con solo 300 hombres. Imagínate enfrentar un ejército de miles con solo 300 soldados. La estrategia también fue sorprendente. Armados con trompetas, antorchas y cántaros vacíos, los soldados se posicionaron alrededor del campamento enemigo durante la noche. A la señal de Gedeón, tocaron las trompetas,
rompieron los cántaros y gritaron: «Espada del Señor y de Gedeón». El pánico se apoderó de los madianitas, quienes comenzaron a luchar entre sí y huyeron desordenadamente. La victoria fue abrumadora, y Gedeón y sus 300 hombres demostraron que la batalla era del Señor. Después de la victoria, Gedeón fue aclamado como héroe. El pueblo incluso quiso hacerlo rey, pero él rechazó la oferta, diciendo: «El Señor gobernará sobre vosotros». Sin embargo, la historia de Gedeón no termina aquí. Tomó algunas decisiones controvertidas, como hacer un efod, una prenda sacerdotal, que terminó convirtiéndose en objeto de idolatría en Israel. A pesar de esto, durante los 40 años siguientes, mientras Gedeón vivió, el pueblo disfrutó de paz. Su liderazgo trajo alivio y liberación, pero también reveló las complejidades y desafíos del poder. Tras su muerte, Israel volvió a desviarse de los caminos de Dios. La historia de Gedeón nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su posición o habilidades, para realizar grandes cosas. Gedeón era un hombre común, lleno de dudas y miedos, pero fue transformado en un líder victorioso porque confió en el llamado divino. Además, nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de Dios, no de números o estrategias humanas. Cuando nos sentimos débiles o inadecuados, es entonces cuando Dios puede usarnos de maneras que nunca imaginaríamos. Finalmente, se nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Confiamos en sus promesas incluso frente a las adversidades? Gedeón nos muestra que, con fe, podemos superar cualquier desafío y vivir conforme al propósito divino.